Bien, hemos visto cómo se calcula el potencial de una especie que se oxida y de otra que se reduce, es decir, el potencial de una pila, como una diferencia de potenciales. Potencial del cátodo como reducción, que es lo que es el cátodo, menos potencial del ánodo, que es la oxidación, pero puesto como reducción. Ahora bien, ¿cómo se calcula el potencial de una reacción, bien de reducción o bien de oxidación, que a su vez es combinación de otras del mismo tipo? Es decir, ¿cómo calculamos el potencial estándar de reducción de una reacción que es combinación de otras reacciones de reducción? Por ejemplo, ¿cómo calculamos el potencial estándar de la reducción del hierro más 3 a hierro metálico? Dándonos como datos la reacción de reducción del hierro más 2 a hierro metálico y su potencial. Reacción 1 la voy a llamar potencial estándar 1. Y nos dan también la reacción de reducción del hierro más 3 a hierro más 2 y al potencial le voy a llamar potencial estándar de la reacción 2. Bien, si inspeccionamos estos datos que nos dan, vemos que la reacción de arriba, la de reducción del hierro más 3 a hierro metálico directamente, si lo vemos, no es más que la suma de la reacción 1 y de la reacción 2. Si sumamos ambas reacciones, pues se iría el hierro más 2, aquí está como reactivo, aquí está como producto, sumaríamos y tendríamos hierro más 3, 2 más 1, 3 electrones, hierro metálico. O sea que la reacción, problema, incógnita, de la que tenemos que calcular su potencial, en realidad es la suma de las dos reacciones dato. Nosotros sabemos que si sumamos reacciones, sumamos energías. Luego sabemos que la variación de energía química de la reacción global es la suma de las energías químicas de la reacción 1 y de la reacción 2. En condiciones estándar, ya que estamos hablando de condiciones estándar. Por otro lado, nosotros sabemos que el delta de G estándar de la reacción 1 es menos moles de electrones 2 por la constante de Faraday y por el potencial. El potencial nos lo da, el potencial estándar de la reacción 1 nos lo da, menos 0,44 voltios. La variación de energía libre y estándar de la reacción 2 es menos moles de electrones 1, ajustada a la reacción por la constante de Faraday y por el potencial que también nos lo da, el potencial estándar de la reacción 2. Sabemos que la variación de energía libre de la reacción global es la suma de las variaciones de energía libre de cada una de las reacciones. Sustituimos cada delta de G por su valor eléctrico, lo sustituimos y nos sale que la variación de energía libre de Gibbs de la reacción global es más 0,109 F voltios. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, perdón, julios. Serían julios. Bien. Por otro lado, sabemos que la variación de energía libre de Gibbs es igual a menos, de la reacción global es igual a menos n moles de electrones después del ajuste por F y por el potencial estándar de esta reacción. N vale 3. El valor del delta de G, que tiene que estar en julios, no en voltios están aquí los potenciales, pero los potenciales ya están sustituidos. Voltios en realidad se refiere a los potenciales. Aquí deberían aparecer los julios, es decir, más 0,109 F julios. Nosotros sabemos que eso es igual a menos 3 por F y por el potencial estándar de la reacción, lo que nos piden. Despejamos, se nos va la F y al final queda que el potencial estándar de reducción de la reacción de arriba es menos 0,0363. ¿De acuerdo? Esto no es una pila. Aquí estamos combinando reacciones de reducción para dar lugar a otra reacción de reducción. Y lo mismo podríamos hacer con reacciones de oxidación, es decir, combinar reacciones de oxidación para obtener una reacción global de oxidación. ¿Cómo se actúa? Sabiendo que si sumamos reacciones, sumamos los delta de G estándar. Si restamos, restamos los delta de G. Si multiplicamos por un número, multiplicamos el delta de G por dicho número. Así es como se actúa, con una reacción global.
Bien, para finalizar tenemos que comentar algo de las celdas electrolíticas, que ya vimos que consistía en transportar energía eléctrica para provocar una reacción no espontánea. Imaginaos que tenemos una celda en la que hay una disolución de cloruro de potasio y se introducen dos electrodos, el ánodo y el cátodo. En el ánodo sigue siendo válida la oxidación y en el cátodo sigue siendo válida el concepto de reducción. En el cátodo habrá una reducción, en el ánodo habrá una oxidación. La red eléctrica, es decir, el consumo eléctrico, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar una situación, en principio, no espontánea y además costosa energéticamente, que es decir, sacar electrones del ánodo, por tanto, acumular carga positiva en el ánodo, llevarlo al cátodo, es decir, acumular electrones, carga negativa del mismo signo en el cátodo, acumular cargas del mismo signo, positivas en el ánodo y negativas en el cátodo, pues eso cuesta energía. ¿De acuerdo? Ese coste energético, que consiste en la formación y la acumulación de cargas en los electrodos, provoca que algo que no es espontáneo suceda. Por ejemplo, los aniones cloruro, lógicamente, se acercarán al cátodo, al ánodo, que es positivo. Es tan positivo que arranca los electrones del cloruro y el cloruro se oxida a clorogas. Por el lado contrario, esperaríamos que el potasio se redujera, ¿verdad? Se acercara al cátodo rico en electrones y se redujera. Sin embargo, al estar en presencia de agua, el agua se reduce antes. El potencial de reducción es menor, el potencial de reducción del agua es más pequeño que el del potasio. Luego, en presencia de agua, antes se reducirá el agua que el potasio. Por lo tanto, en el cátodo se acercará el agua y el agua que está próximo a una zona de acumulación electrónica, cogerá electrones, se reducirá para dar lugar a hidrógeno gas y OH. Mientras haya agua, nunca se reducirá el potasio. Si nosotros quisiéramos obtener potasio a partir de esta sal, de cloruro de potasio, pues no podríamos tener la sal disuelta en agua. Tendríamos que tener la sal pura en estado sólido, fundirla, y en el estado líquido solo tendríamos cationes potasio y aniones cloruro, introducir electrodos que aguanten esas temperaturas, suministrar una corriente eléctrica para polarizar dichos electrodos, y entonces sí que se produciría en el ánodo cloro y en el cátodo se acumularía un depósito de sodio metálico. ¿De acuerdo? Visto en general, así es como funciona una celda electrolítica. Introducir electrodos en una disolución o en un líquido y provocar una oxidación y una reducción que no son espontáneas con el fin de fabricar o de obtener sustancias de interés industrial o interés de otro tipo. Las leyes que se aplican aquí son las leyes de Faraday. Y vamos a conectar dos conceptos físicos con conceptos químicos. Por un lado está la carga eléctrica que se debe a los electrones que participan en la propia reacción química. Esa carga electrónica, la que realmente se está utilizando en la reacción química, se puede poner como el producto de la constante de Faraday, que son coulombios por mol, por los moles de electrones de la reacción química después del ajuste que están siendo movidos o transportados. Esa sería la carga electrónica real puesta en juego en la reacción química. Por otro lado, la carga eléctrica en general es el producto de la intensidad de corriente, y si lo ponemos en conceptos físicos, es el producto de la intensidad de corriente en amperios, coulombios segundo, por tiempo. ¿De acuerdo? Si el rendimiento es del 100%, la carga total que se consume coincide con la carga electrónica, es decir, la carga que se invierte en la reacción. Es decir, que los coulombios que estamos extrayendo de la red eléctrica se invierten todos ellos al 100% en la reacción química. Eso supone un rendimiento del 100%. Pero esto no es habitual. Lo habitual es que la carga electrónica que realmente se invierte en la reacción química sea menor que la carga que se está extrayendo directamente de la red. Porque hay pérdidas, es decir, los electrones se pierden en el transporte, en fin. Entonces, lo normal es que la carga electrónica sea siempre el producto de un porcentaje menor de 100, es decir, menor de 1, un rendimiento que se llama, por la carga total
consumida de la red. Este rendimiento representa un porcentaje de carga que se emplea útilmente en la reacción química. Entonces, ese tanto por cien expresado en tanto por 1, si lo multiplicamos por la intensidad de la corriente y por el tiempo, que es el valor de la carga total, obtenemos la carga electrónica. Esa carga electrónica, la que propiamente participa en la reacción química, se puede poner como el producto de los moles de electrones después del ajuste por la constante de Faraday. Entonces, los problemas de electrolisis utilizan siempre esta ecuación. En unos casos nos pedirán la intensidad de corriente, en otros nos pedirán el rendimiento, en otros nos pedirán el tiempo, en otros nos pedirán los moles de electrones, no exactamente los moles de electrones, sino los moles de sustancia fabricada o sintetizada, que está relacionado con los moles de electrones una vez que se haya hecho el ajuste estequiométrico correctamente.